Bueno, y en nombre de Banco Santander y del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, queremos darles a todos la bienvenida a este seminario internacional llamado El futuro comienza en el aula, educación financiera para la vida. Este encuentro, enmarcado en el mes de la educación financiera, surge del acuerdo que hace más de un año firmaron Banco Santander y la Pontificia Universidad Católica de Chile para promover la educación financiera en nuestro país, incentivando la alfabetización de los chilenos en esta materia desde la etapa escolar e incluyendo contenidos que le permitan generar oportunidades de futuro en el marco de la equidad. A este seminario internacional hemos invitado como orador principal al académico español Enrique Castelló. Él es experto en educación financiera del Comité Económico y Social Europeo y miembro de la Junta Asesora Nacional del proyecto YouthSafe en Colombia, y nos hablará de la importancia de incorporar la educación financiera en las salas de clases y compartirá también con nosotros aquellas buenas prácticas que se han ido desarrollando a nivel global en esta materia. Posteriormente vamos a compartir también un panel de conversación con profesionales y expertos. Estaremos junto a Eric Parrado, superintendente de Banco e Instituciones Financieras, a Carolina Flores, jefa de división de la Agencia de Calidad de Educación. Estaremos junto a Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos, y a Paola Linconao. Ella es profesora del Liceo Bicentenario de Temuco y finalista de la versión 2016 del Global Teacher Prize Chile, que ha venido también hoy especialmente desde Temuco. Bueno, y para estar acorde a los tiempos, queremos invitarlos también a todos ustedes a participar, a opinar y a formular preguntas a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter. Tenemos un hashtag en el día de hoy, hashtag educación financiera, para que lo tengan presente, y también a quienes están siguiendo este seminario a través de streaming de La Tercera TV. También queremos invitarlos a participar entonces a través de Twitter. Bueno, y para darnos la bienvenida entonces, quiero dejar con ustedes al dueño de casa, al director del Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval. Ignacio, adelante. Bueno, muy buenos días, muy bienvenidos a la Universidad Católica. Con mucha alegría los recibimos esta mañana y mucho entusiasmo porque el tema de la educación financiera es algo que nos moviliza con mucho interés. Quiero saludar con mucho aprecio a don Claudio Melandri, gerente general y country head del Banco Santander, a nuestro querido don Enrique Castelló. Ya fue presentado con toda su trayectoria. Gracias por venir. Sabemos que en España hay mucha actividad, así que puedas venir a Chile por un par de días es muy valorado. Y por supuesto a nuestros panelistas, a don Eric Parrado, Harald Beyer, Carolina Flores, Paula Linconao y por supuesto a Montserrat Álvarez, también gente muy ocupada que ha salido de sus agendas para estar en este panel y poder comentar la interesante intervención que nos va a hacer Enrique Castelló. Quiero también saludar con mucho cariño a los embajadores de educación financiera que están presentes, a los exalumnos del curso de educación financiera en la escuela que hicimos el año 2016, algunos están en la sala, y a todos los directores de escuela y profesionales del mundo de la educación que han venido a este seminario. Esperamos que sea muy útil este seminario y estamos muy comprometidos con el tema, así que muy bienvenidos. Esto está pensado fuertemente en la escuela, en los profesores, así que muy bienvenidos todos los profesores y profesoras que nos acompañan esta mañana. No quiero hablar sobre el tema de educación financiera porque eso lo van a exponer los expertos en el tema. Solamente quiero reseñarles muy brevemente qué hemos estado haciendo durante estos 2 años con el Banco Santander en este proyecto de trabajo, esta alianza que hemos tenido con el Banco Santander.
como se decía inicialmente, el año 2016 hicimos un curso para 104 directores de escuela de todo Chile. El grueso de estos directores de escuela provienen de regiones, así que se agradece la participación. También hicimos una encuesta a directores de colegios para ver un poco cómo era la percepción de cómo se estaba enseñando educación financiera y las capacidades que tenían las escuelas para la educación financiera en todo Chile. Y hicimos un curso de educación financiera abierto a toda la comunidad, y esto terminó en proyectos, cómo se podían implementar contenidos de educación financiera en la escuela. Llegaron 250 proyectos de todo Chile, lo que fue bastante motivante. Este año, 2017, hicimos nuevamente un curso para profesores, educación financiera para la vida, con 102 alumnos. Se realizó una encuesta nuevamente. Esta vez la encuesta está centrada, la anterior era más bien a la escuela. Esta encuesta actual es para la opinión pública, para personas de la calle, como podríamos decir, para todos nosotros. Y ahí estamos indagando cómo las personas comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, percibimos o conocemos el tema de la educación financiera. Los invitamos próximamente a finales de este mes. Los contenidos de esta encuesta van a ser dados a conocer públicamente, así que esperamos que estén muy ansiosos esperando los resultados de esta encuesta. También tuvimos la alegría, hace un par de semanas atrás, uno de los proyectos ganadores de estos 250 que postularon el año 2016 se está implementando en el Colegio Cardenal José María Caro de la comuna de La Pintana. El proyecto ganador fue Gimcana Financiera, y ese proyecto se está implementando en el colegio, y justamente queremos hacer una evaluación seria de cuál es el impacto que tiene un mecanismo, una iniciativa como es esto de Gimcana Financiera, y queremos ver cuánto incide este colegio José María Caro, Cardenal José María Caro. Es un colegio cuya especialidad técnico-profesional es precisamente administración, y queremos ver cómo un prototipo de esta naturaleza puede o no impactar en los aprendizajes de los jóvenes que están en esta especialidad. Y nuestra alianza con el Banco Santander tiene hoy día el broche de oro con esta gran presentación que nos va a hacer don Enrique. Así que muchísimas gracias y mucho entusiasmo para seguir en esta conferencia. Bueno, agradecemos entonces la bienvenida de Ignacio Irarrázaval del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Para Banco Santander, la educación financiera es un pilar para el desarrollo de las personas y de la sociedad en su conjunto. Es por eso que desde el año 2012 ha llevado adelante diversos programas e iniciativas destinadas a superar los problemas que genera el analfabetismo financiero y que afecta la vida cotidiana de las personas y también merma sus posibilidades de progreso. Dejo con ustedes a continuación al gerente general y country head de Banco Santander, Claudio Melandri. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida en nombre del banco, agradecer a Ignacio que nos presten su casa y en conjunto podamos realizar este seminario. Y quiero saludar especialmente a los docentes que nos acompañan en este salón, porque son ustedes los que enfrentan día a día el desafío de promover mejores oportunidades y educación para los niños y jóvenes de nuestro país. Tal como lo indica el nombre del seminario que hoy nos convoca, el futuro comienza en el aula. Por eso es que como Banco Santander quisimos hacer esta alianza con el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile para conversar sobre un tema que nos parece necesario para el país. Se trata de profundizar un diálogo que ponga sobre la mesa cómo hacemos posible que la educación financiera ocupe un lugar relevante en la formación regular de las escuelas, liceos, institutos y universidades. Hemos desarrollado estudios que nos permiten ver claramente cómo Chile, un país con los mayores niveles de alfabetización a nivel global, se ubica bastante abajo en cuanto a manejo de conceptos básicos de educación financiera. Y es duro decirlo, pero somos analfabetos financieros. Al momento de hablar de temas tan esenciales como la administración y distribución del sueldo, control de gastos personales,
planificación de ahorro para que permita financiar la compra de un bien básico, entre otros. Como banco tenemos un compromiso con el progreso de las personas, porque estamos convencidos que el desarrollo de un país es la mejor oportunidad para todos, ciudadanos, mundo público y privado. El desarrollo tiene como condición básica la educación de las personas. Es por eso que desde el año 2012 venimos trabajando en un programa de educación financiera a través de un portal que se llama Sano de Lucas. Su primera versión fue orientado a las personas, después lo expandimos a las pymes. Tenemos un centro en nuestras sucursales, en el edificio corporativo de educación financiera para clientes y no clientes. Con mucho orgullo les puedo decir que este programa ganó el Premio Iberoamericano de Educación Financiera como el mejor portal financiero en este tópico. Y a la fecha ha permitido la formación y capacitación de más de 53.000 personas a lo largo de todo el país. Contamos también con el programa de educación financiera en la escuela, en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que ya cumplió su segundo año, y a través del cual buscamos incentivar la alfabetización financiera desde los primeros años de la escolaridad, contribuyendo a una política pública que motive la implementación de estas materias de manera concreta dentro del aula. Esta versión incluye distintas etapas que van desde la capacitación a los directivos de los establecimientos educacionales hasta el levantamiento de información clave para la medición de alfabetización financiera de los chilenos. Otro de los hitos de este programa que me gustaría destacar es la implementación del proyecto ganador de la versión 2016, que con mucho orgullo se realizó, donde nos acompañó el superintendente de bancos y también tuvo Ignacio hace unas semanas atrás en el Colegio Polivalente Cardenal José María Caro en la comuna de La Pintana, colegio perteneciente a la Fundación Belén Educa. Muchos podrían creer que a una institución como la nuestra solo le interesa la venta de sus productos, sin tener mayor ocupación por lo que ocurre con las personas. Esa visión no puede estar más alejada de lo que nos importa como Banco Santander, porque el sobreendeudamiento es una carga dura para las personas y termina siendo también un gran problema para la sostenibilidad de las compañías, de los gobiernos y también un problema muy serio para la sociedad en su conjunto. La sostenibilidad de un país se logra en la medida en que podamos actuar bajo reglas equitativas que permitan no solo emparejar la cancha, sino brindar la posibilidad de que podamos jugar todos el mismo partido. Por eso, la invitación de esta mañana es a escuchar la sólida experiencia de nuestro expositor principal, el economista y académico Enrique Castelló, y luego participar junto a un panel de expertos en educación. Con ellos conversaremos sobre cómo profundizar las buenas prácticas y también identificar aquellas palancas que podrían disminuir las brechas en educación financiera. Nuevamente les agradezco el haber aceptado participar en este seminario e invitarlos también a enfrentar con mucho entusiasmo los desafíos que surjan de esta jornada. Me voy a salir un segundo del libreto y me dijeron que no podía decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. A mí, cuando convoco a esto, y de verdad yo estoy muy comprometido, y el banco que tengo la suerte de dirigir con materias de educación financiera, me gusta estar presente. Sin embargo, esta mañana un avión me lo impide, yo tengo que estar unos minutos y me tengo que ir al aeropuerto porque es parte de mi trabajo, así que les pido disculpas porque me van a ver pararme, pero yo no lo encontraba correcto no decirlo. Así que muchas gracias por su asistencia y por su apoyo en esta materia. Muchas gracias, Claudio. Bueno, y a continuación queremos invitarlos a todos ustedes a ver un breve video que resume los principales hitos de lo que han sido estos 2 años en que se ha desarrollado el programa de educación financiera en la escuela. Veamos. En Banco Santander, junto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, creemos que la salud financiera de las personas repercute directamente en su calidad de vida, como también tiene incidencia en la economía del país. Es por ello que por segundo año consecutivo promovemos la educación financiera en etapa escolar, ya que consideramos que la escuela es el mejor espacio para promover los aprendizajes. Este 2017 hemos desarrollado la segunda versión y con más impacto del programa de educación financiera en la escuela, que busca mejorar las capacidades de los establecimientos educativos, de directores y profesores, para transmitir a los estudiantes conocimientos y capacidades financieras.
A partir de los resultados de la primera encuesta y de la experiencia vivida, el proyecto se amplió y ahora se desarrolla en 4 etapas. Lo primero es un curso de capacitación semipresencial a 110 directores de establecimientos educacionales de todo el país. Además, los 6 mejores alumnos del curso del 2016 actualmente son embajadores y tienen la misión de traspasar sus conocimientos a su comunidad educativa. La segunda etapa es de levantamiento de información. A diferencia del año anterior, se llevó a cabo una encuesta a nivel nacional, más ampliada, que busca tener un diagnóstico de la educación financiera en Chile. También este 2017, el proyecto ganador del concurso Las Lucas se Educan, Gimcana Financiera, se está implementando como piloto en el Colegio Polivalente Cardenal José María Caro de la Pintana, de la Fundación Belén Educa. Esto es una plataforma web que enseña conceptos financieros y luego los pone a prueba mediante una competencia entre terceros y cuartos medios. Y por último, el actual Seminario Internacional, El futuro comienza en el aula, Educación Financiera para la Vida, que busca relevar la importancia que tiene la educación financiera en etapa escolar y brindar conocimientos y herramientas prácticas a la comunidad educativa, con el fin de construir una ciudadanía más preparada y capaz de hacerse cargo de los desafíos del futuro. Nuestro compromiso con la educación financiera continúa. Tenemos la convicción de que una persona que tiene más herramientas en este tema podrá tener más oportunidades de prosperar, como también de tomar decisiones más asertivas respecto a sus finanzas, lo que a la larga permitirá tener una mejor calidad de vida. Bueno, así entonces estamos cumpliendo con una de esas etapas que nos contaba en el video. Les reiteramos la invitación a participar a través de Twitter con este hashtag Educación Financiera. Bueno, y es el momento entonces de invitarlos a que escuchemos la presentación central de este seminario internacional a cargo de Enrique Castelló, quien se desempeña como docente de la Universidad Complutense de Madrid y como consejero académico de UD Business School. En el ámbito de la educación financiera ha participado en diversos foros y también comisiones técnicas y es coautor de varios trabajos al respecto, entre ellos Educación Financiera para Todos, Estrategia y Buenas Prácticas de Educación Financiera en la Unión Europea. Damos la bienvenida entonces a Enrique Castelló. Enrique, adelante. Muy buenos días a todos. En primer lugar, dirigirme a las distinguidas personalidades, a los expertos que van a intervenir en el panel, a los directores y profesores de escuela y a todos los presentes. Es una gran satisfacción para mí estar hoy aquí en la Universidad Católica por distintas razones, porque soy profesor universitario, también la presencia del Banco Santander, porque mi vida profesional está dedicada al mundo de las finanzas y porque además es un binomio universidad-empresa que cada vez debe tener más fuerza y la educación financiera es una solución ante innumerables problemas que hoy la sociedad presenta a nivel global. También quisiera agradecer la invitación que se me ha hecho para poder estar hoy aquí. Piensen ustedes que para un profesor universitario hablar de un tema de educación financiera, que es un tema emergente y que ocupa y preocupa a toda la sociedad europea y a nivel global, como es el caso de Chile, permite, a través de estos foros, llegar a una serie de conclusiones, porque todo tiene un antes y un después, por mejorar el bienestar de la sociedad chilena. Antes que nada, vamos a ver la presentación que quisiera puntualizar acerca del lema de este seminario internacional. El futuro comienza en el aula. : educación financiera para la vida. Esas dos premisas que quisiera destacar son las siguientes.
el aula es el lugar adecuado de la escuela para la enseñanza de la educación financiera desde la temprana edad. Y la segunda cuestión, la educación financiera es un proceso de aprendizaje continuo durante el ciclo de vida de las personas. Partiendo de estas premisas, vamos a ver ahora cuál es el esquema de la presentación que quiero a ustedes ofrecerles, procurando lanzar una serie de ideas claras, concisas, a modo de píldoras, porque hay que tener conciencia sobre el tema y también compromiso. Ustedes podrán observar que yo vengo a hablarles a ustedes de las experiencias en el marco de la Unión Europea. Por eso el primer punto se refiere a un escenario europeo de educación financiera. A reglón seguido les expondré el desarrollo de algunos programas concretos, porque si hacemos una labor de benchmarking, podemos siempre aprender de los mejores. Y esto es lo que realmente la sociedad chilena está intentando emular y replicar aquellos programas que merecen ser tenidos en cuenta para una mejor competitividad y un crecimiento de la sociedad. Veremos un cuadro sinóptico de aquellos contenidos básicos de la educación financiera, pero también piensen ustedes que como se trata de un triángulo virtuoso entre el sistema educativo, el sistema financiero y el sector del consumo, porque todos antes o después somos responsables financieros, existe un código para las buenas prácticas. Ustedes saben que el papel lo admite todo. Pero he aquí la actitud, la buena disposición de las personas, como nos han precedido antes en el uso de la palabra, se ha mencionado ese vocablo tan importante, el desarrollo de la persona, y sobre todo la educación, que es símbolo del progreso de un país, merece ser tenido en cuenta dentro de lo que hoy podíamos hablar de las buenas prácticas. Pero esto no terminará aquí, y voy a ajustarme al tiempo, sino que tendremos que hablar qué retos de futuro presenta la educación financiera, porque hay que planificar para el mañana. Y sobre todo, cerraré la intervención con unas conclusiones y recomendaciones. Vamos a empezar por el primer punto. Miren ustedes, la experiencia en el escenario europeo hoy lo podemos resumir en tres cuestiones. Primera, ¿cuál es el estado de la situación actual? ¿Dónde nos lleva la necesidad de educar? ¿Y cuáles son los objetivos prioritarios? Con respecto a la primera cuestión, le he de señalar tres puntos concretos. Primero, la creciente opacidad y complejidad del sistema financiero ha venido dificultando en los últimos años una correcta comprensión de los productos financieros. Segundo, la crisis financiera internacional de 2008 ha revelado una importante asimetría en las relaciones comerciales entre las entidades financieras y una buena parte de los consumidores. Y en tercero, he aquí el informe PISA, que no podía faltar, que ha puesto de manifiesto la falta de dominio de los jóvenes sobre las materias financieras. Resulta sorprendente que los estudiantes de 15 años desconocen la realidad económica en 18 países. Me refiero al de 2012, luego ha sido mejorado y ampliado en 2015. Pero fíjense ustedes, la gran mayoría no saben cómo es el presupuesto de las familias. Estamos hablando de la escuela donde está el profesor, está el alumno y los familiares, que tienen un papel muy importante que desempeñar. A mi entender, familia y escuela son los dos grandes pilares de una sociedad. Son incapaces de interpretar una factura. Y algo muy importante de cara al futuro para ellos, si hay que pagar impuestos. Pero es más, ¿cuántas veces entendemos realmente las noticias de los medios de comunicación relacionadas con la actividad financiera? Pues bien, concluyo. Las familias, los niños, y no tan niños, sino también los adultos, es un tema que les debe preocupar la educación financiera. A nivel mundial, y esto es muy sorprendente,
2 de cada 3 personas se consideran analfabetos financieros. Por lo tanto, esto nos lleva a una necesidad de educar, porque la incultura económica y financiera, y subrayo lo de económica y financiera que van de la mano, acarrea graves consecuencias para las personas y el propio sistema económico. Desde finales de los años 90 comenzó a desarrollarse el interés de las organizaciones internacionales, OCDE, Comisión Europea, G20, etc., por la educación financiera de los ciudadanos en los diferentes países, y especialmente entre los jóvenes que se encuentran en su periodo de formación en los distintos niveles de enseñanza. La educación financiera en los centros escolares cuenta con el medio idóneo a través de la relación directa y personalizada profesor-alumno. Una orientación pedagógica adecuada requiere fijar de forma clara qué se pretende enseñar y cuáles son los medios para aprender de cara a la evaluación de los conocimientos. Por último, en este punto, señalar que la educación se hace eficaz a través del método y la intuición bien preparada. Y cierro este primer punto de la exposición con objetivos prioritarios. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestro compromiso adquirida ya la conciencia de esa necesidad? En primer lugar, promover la alfabetización financiera básica de todos los ciudadanos, inculcando buenos hábitos financieros. Facilitar la toma de decisiones financieras informadas y con criterios de racionalidad económica. Contribuir al progreso de las personas mediante la planificación financiera, la práctica del ahorro, la inclusión financiera y el consumo responsable, evitando el sobreendeudamiento. Y por otro lado también, porque lo que no se comunica no se conoce, la difusión y generalización de la educación financiera. Es necesario, como decía antes, conciencia y compromiso. Pasemos a la siguiente cuestión. En el escenario de la Unión Europea tenemos unas iniciativas aplicadas, unas herramientas de aprendizaje y una metodología de enseñanza. Antes que nada, pasamos a la siguiente transparencia, donde vamos a ver algunas iniciativas de educación financiera en la Unión Europea. Pero miren ustedes, antes de mencionarles estas iniciativas de algunos países referentes, también debo señalar que la propia Comisión Europea, hacia los 18 países que la integran, ha desarrollado algunas iniciativas, como puede ser el Consumer Classroom, a partir de 2013, que consiste, como les decía, en una herramienta común de educación financiera. Existe un grupo de expertos de educación financiera desde 2008, que ante la incertidumbre de la crisis financiera y los cambios demográficos y el nuevo marco normativo europeo, se ocupa precisamente de esta temática. La Federación Bancaria de Europa también lleva a cabo la Semana Europea del Dinero, y la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros, que fue creado ya en Milán en el año 1924, fija desde entonces el 31 de octubre de cada año como Día Universal del Ahorro. Si descendemos a algunos países que nos pueden servir de referencia en la práctica de la educación financiera, podemos señalar, según aparece en pantalla, Alemania a través del programa Sparkassen, que son las cajas de ahorros alemanas vinculadas a los municipios. En el caso de España, que hablaré a reglón seguido, el Plan de Educación Financiera que nace en 2008. Francia, con un Instituto para la Educación Financiera. Italia, con el Programa para Escuelas e Institutos. Y en último lugar, y no por ello menos importante, el Reino Unido, con un servicio de asesoramiento del dinero, que es un organismo independiente del Gobierno, que tiene su propio presupuesto y sobre líneas de actuación concretas. Si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la diferencia dentro de este abanico de países? Pues sobre todo, el Reino Unido destaca en algo muy importante y que debe ser una meta a lograr, y es que la educación financiera sea una materia dentro del plan de estudio de las escuelas, lo que llamamos, en definitiva, dentro del currículum escolar.
Bien, pues dicho esto, ya tienen ustedes ahí un referente. En el propio informe PISA ni están todos los que están, ni son todos los que están, como suele decirse. Pero sí tenemos algunas experiencias más dentro del contexto de la Unión Europea, como puede ser Holanda, como puede ser Finlandia, por ejemplo. Hay 3 años de economía doméstica dentro de la enseñanza secundaria durante 3 horas diarias, durante 3 horas semanales de clases. Es decir, no vale el hecho de insistir en la carga lectiva. El profesor tiene que ser proactivo, anticiparse a las novedades, el uso de las nuevas tecnologías, como a continuación veremos, y sobre todo ser competitivo. Porque si no, cuando se habla de calidad educativa, pues realmente tiene poco fundamento si no somos capaces de ser motor de la competitividad. Miren ustedes, yo antes les hablaba del plan de educación financiera en España, porque lo digo, aparte de que España está dentro del contexto de la Unión Europea y de la zona euro, es porque entiendo que es un modelo homologable a numerosos países de América Latina y que conviene que ustedes lo conozcan muy brevemente. ¿Cuáles fueron las entidades promotoras de este plan? Pues miren ustedes, en 2008 el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores firman un acuerdo de colaboración, al que se adhirieron posteriormente la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la Secretaría de Estado del Tesoro Público y Política Financiera. Bien, ¿por qué digo esto? Porque son los 4 pilares fundamentales, los motores de esta iniciativa. Pero además, desde 2008 se han ido renovando periódicamente durante 4 años estos convenios de colaboración. Y precisamente el lunes de esta semana, el día 2 de octubre, en el Banco de España, al que asistí porque fue el día de la educación financiera en España, se volvió a prorrogar ese convenio para los próximos años 2018-2021. Quiere decirse que los supervisores financieros también se preocupan por la educación financiera. Hay un objetivo general y es mejorar la cultura financiera de la población, con 3 principios básicos. Generalidad, es decir, que afecta a todos los segmentos de la población. La cooperación, esto es indispensable, aunque a veces se eche en falta. Sin un plan coherente es difícil que esto prospere. Y sobre todo la continuidad en el tiempo, como acabo de decir. Pero ¿cuáles son las acciones principales que se han llevado a cabo desde 2008? Como ven ustedes, son cuestiones muy recientes. Estamos hablando precisamente de la primera y segunda década actual. Lanzamiento de la web finanzasparatodos.es en mayo de 2010, como acción formativa para el público. Es lo que podemos conocer como un portal de educación financiera. Convenio de colaboración con las autoridades educativas para la inclusión de la educación financiera en el sistema docente, lo que en España decimos enseñanza secundaria obligatoria para jóvenes de 14-15 años. El programa se denomina Educación Financiera en las Aulas. Como ven ustedes, empezaba mi intervención haciendo mención expresa al concepto de aula, pues también en España lo estamos utilizando. Programa enfocado hacia los conceptos de ahorro, inversión y endeudamiento. ¿Pero con qué objetivo? Pues desarrollar competencias básicas para el consumo de productos financieros. Alumnos y profesores disponen de medios didácticos, audiovisuales y juegos interactivos. Y hay unos acuerdos de colaboración con las asociaciones bancarias y otras instituciones. Me refiero, por ejemplo, a la AEB, que es la Asociación Española de Banca, la Asociación, por ejemplo, de Cajas de Ahorros y también el Instituto Nacional del Consumo. Esto viene corroborando un poco lo que decía anteriormente con aquello del triángulo virtuoso y que concluiré con ello al final. Pero, ¿cuáles son los resultados obtenidos? Cualquier programa, si no se evalúa, sirve de poco. Como suele decirse hoy en el mundo del business o de los negocios, lo que no se mide no vale. En el curso escolar 2014-2015 se impartió el programa en más de 520 centros de enseñanza de toda España y abarcó
a una cifra superior a los 45.000 jóvenes. A la luz de las evaluaciones positivas recibidas de alumnos y profesores, la educación financiera se incorpora en el sistema educativo en 2014 mediante la aprobación de reales decretos con el Ministerio de Educación. A continuación, vamos a ver el tema de las herramientas. Pero quisiera hacer aquí una consideración. Entendemos por herramientas a unos instrumentos que son medios para estudiar y aprender finanzas básicas, pero no un fin. Y entre ello, a título enunciativo, que no es exhaustivo, he intentado hacer una síntesis de distintos instrumentos. Por ejemplo, en el primer grupo, materiales didácticos, manuales, folletos, guías, fichas y cómics, es decir, los cuentos infantiles. Me viene a la memoria aquel cuento de la hormiga y la cigarra, la hormiga que ahorra y la cigarra que despilfarra. Vídeos educativos, con estos títulos, por ejemplo. ¿Qué hago con mis ahorros? Consejos para un consumo inteligente, etc. Juegos de simulación. Aprender a ser ahorrador. Y el juego de la bolsa, rompiendo aquel tabú de lo que significa el mercado de capitales, o normalmente conocido como la bolsa, en el seno de las familias. Portales educativos, que son las plataformas web de finanzas para todos. Por ejemplo, consejos básicos de educación familiar. Vamos a ver a continuación una pantalla donde aparece un ejemplo. Consejos para invertir. Fíjense ustedes que incluso algunos organismos, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienen una oficina para informar al inversor ante la amenaza de determinados chiringuitos financieros, como conocemos en España, aquellos establecimientos que están precisamente dentro del circuito financiero, pero legalmente no están reconocidos. Visitas escolares, concurso de premios en conocimientos financieros en centros educativos. Desde el punto de vista de los eventos son innumerables. Un exponente es este seminario internacional, porque los supervisores precisamente promueven la cultura financiera, y ayer lo pude comprobar en Chile, con la Feria de Educación Financiera y también, como acabo de mencionar antes, el Día de la Educación Financiera, o también en algunos casos la semana o el mes de la educación financiera, donde ahí hay que resaltar los símbolos del dinero, en el caso de Europa el euro, y también del ahorro, como la famosa hucha, como se denomina en España. Y luego, no olviden ustedes, en el mundo de la tecnología y en la era digital, las fuentes fiables de información. Me refiero, en el apartado redes de educación financiera, a la International Network on Financial Education, con las siglas INFE, INFE, de la OCDE. Y también en España contamos con una red de educación financiera de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. En síntesis, en la educación financiera es más fácil empezar con textos básicos y didácticos para adquirir el vocabulario y conceptos esenciales de forma ordenada. Miren, y ahora para visualizar a modo ilustrativo, ahí tienen ustedes el portal de un folleto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como ven, siempre aparece el eslogan finanzasparatodos.es, dedicado en este caso a la infancia, con el subtítulo Ganar, administrar y ahorrar, educación financiera de los hijos. Sigamos. La Red Española de Educación Financiera, la última, junio de 2016, que está actualizada y está a punto de salir la siguiente, con un boletín informativo de los últimos acontecimientos en España y a nivel internacional y publicaciones. Y la siguiente es el cartel que se ha utilizado en 2017 en España sobre el Día de la Educación Financiera, como dije antes, del 2 de octubre, con el título Finanzas para Todos, y las entidades patrocinadoras, Banco de España, Comisión Nacional de Valores y Spensif, que significa las letras S y F, Social Investment Forum,
que es la plataforma de inversión socialmente responsable en España, también existe en Europa y en Estados Unidos. En este punto, que era el segundo, tenemos las metodologías de enseñanza. Es decir, ¿cómo se enseña? Ustedes saben que la palabra método significa, de alguna manera, la vía o camino para el conocimiento e interpretación de la realidad. Los medios cuantitativos, los instrumentos tecnológicos, no pueden constituir meta o fin, sino un medio de exposición o de investigación. Y en este sentido tenemos, por un lado, formatos de enseñanza, a presencial, online y semipresencial o blended. ¿Pero qué sistemas pedagógicos podemos utilizar? Innumerables sistemas. Cursos, jornadas, talleres, seminarios, lecturas, pero luego hay que evaluar. Y sobre todo, aparece un apartado y último, que son métodos innovadores. Es decir, tecnología y educación se dan la mano, lo que se conoce en muchos centros bajo el nombre de tecnología en el aula. También el desarrollo competencial. Miren ustedes, hasta ahora nos hemos preocupado mucho del desarrollo desde el punto de vista de lo que podríamos llamar las competencias hard o fuertes, pero hoy día predominan más las competencias soft, es decir, aquellas competencias que nos llevan a las habilidades financieras, a la práctica, no tanto como los conocimientos. También existe en algunos centros un aprendizaje por proyectos, que es una revolución desde el punto de vista educativo, con un peso muy importante por parte del profesor. Y la orientación profesional, aquí sí quiero hacer una mención de cara a lo que son las salidas profesionales de los estudiantes. El orientador desempeña un papel importante y también puede ser asistido como complemento práctico de esta metodología por el voluntariado corporativo. Los jóvenes necesitan referentes reales. Y aquí en el tema de educación financiera, la praxis ya está poniendo de manifiesto esa vocación, de alguna forma desinteresada, de muchos profesionales del mundo de las finanzas que colaboran en los planes de educación financiera. Pero sí he de poner el énfasis en una cuestión muy importante. La responsabilidad en el aula es del profesor. Por lo tanto, nunca un profesional del mundo de las finanzas debe de suplantar a lo que es el profesor, pero sí, en cambio, el complemento es indispensable y muy meritorio hasta el momento. Y ahora un cuadro sinóptico, y voy ya concluyendo, que resume lo siguiente. Es decir, en una de las publicaciones que se ha mencionado antes del Comité Económico y Social Europeo, aparece como un anexo este cuadro sinóptico, porque viene a ser como un resumen de un modelo de finanzas básicas. La primera columna, cuando habla de productos, nos referimos a productos de ahorro o de pasivo, es decir, el depósito de ahorro, las nóminas. A continuación, de inversión o de activo, créditos al consumo hipotecarios, medios de pago, como tarjetas de débito y de crédito, productos llamados parafinancieros, como los seguros, planes de pensiones, y servicios, véase, transferencias, asesoramiento, comisiones, etc. Que tiene una panorámica, por lo tanto, de los distintos productos financieros más básicos, por así entenderlo. Pero luego tenemos los segmentos de la población. Decía antes que la educación financiera va desde los niños hasta los adultos y emprendedores. Pues miren, tenemos en los segmentos, teniendo en cuenta el ciclo biológico de la persona, porque, como decía, la educación financiera es un aprendizaje continuo y, por lo tanto, según el periodo de vida del individuo, hay momentos de ahorro y momentos de préstamos. Y esto las instituciones financieras lo tienen muy bien estudiado. Aprendiendo a ahorrar, niños y jóvenes. Empezando a trabajar, los jóvenes. Empezando una vida independiente, los jóvenes. Formando una familia, población adulta. Preparación para la jubilación, población mayor. Y gestión del dinero en una microempresa, los emprendedores. En cuanto a los canales, es decir, cómo se difunde y se enseña la materia de educación financiera, lógicamente el primer canal son los centros educativos, pero es más, también tenemos centros de trabajo, asociaciones empresariales y sindicales, asociaciones de consumidores y ONGs, centros de mayores, medios de comunicación e Internet.
Pues bien, con todo esto hay que tener en cuenta algo que a veces se queda un poco relegado y ocupa un lugar importantísimo en la vida de hoy, que son los valores de futuro para la educación financiera. Miren ustedes, asociados precisamente al dinero, tenemos algunos valores, como por ejemplo el riesgo, tenemos la prudencia, tenemos la responsabilidad y tenemos el ahorro. Esto es también lo que hay que cultivar, porque formar no es conformar, sino transformar. Y lo que procuramos es que el individuo se forme de forma íntegra. En definitiva, tenemos que la principal condición que debe cumplir un profesor es el dominio de su materia. En el exitoso sistema educativo finlandés o en Singapur, son los estudiantes con mejores expedientes los que se dedican a la enseñanza. A mi entender, es una cuestión eminentemente vocacional. El producto, es decir, la oferta educativa, y el claustro, que son los profesores, son los factores claves de una institución académica. El punto anterior se enlaza con el siguiente. Hemos de tener muy claro, y este código acaba de salir, para las iniciativas de educación financiera por el Banco de España. Y dice así: la adhesión, porque hay más de 30 instituciones de todo tipo, financieras y no financieras, adheridas al plan de educación financiera, que deben de cumplir al menos estos requisitos. Es un plan eminentemente voluntario. Su principal finalidad es proporcionar un marco de imparcialidad, calidad y transparencia. Es aplicable a las iniciativas de educación financiera que se desarrollan en el marco del Plan de Educación Financiera de España, que es el paraguas. Los principios, como dije anteriormente, son aquellos que van relacionados con la cooperación, con la continuidad, con la generalidad, pero sobre todo, por lo que les atañe a la función docente, deben de ser unos planes en los cuales predomine los principios de imparcialidad y de exactitud, información clara, veraz, precisa, completa y actualizada, y sobre todo también de transparencia informativa. A ello responden algunas de las piezas publicitarias que acabamos de ver anterioridad. El contenido está esencialmente destinado a facilitar la comprensión de la materia que se ha tratado en el aula y se adaptará a las características del público objetivo al que se dirigen, como hemos podido ver al segmentar anteriormente el cuadro sinóptico. Formadores. Los formadores en educación financiera, bien sean empleados, voluntariado o personas externas a la institución financiera, deberán disponer de formación específica actualizada y para ello contar con los recursos necesarios. Luego, el tema del logotipo, que lo pueden utilizar todas las instituciones adheridas al Plan de Educación Financiera del Banco de España, utilizarán la denominación Finanzas para Todos y conforman la imagen pública del plan. Y en cuanto a la evaluación, señalar lo siguiente. Las iniciativas de educación financiera se evaluarán periódicamente utilizando métodos adecuados, tales como indicadores, es decir, número de participantes, visitas a la web, etcétera, cuestionario de conocimientos o encuestas de satisfacción. Como todo esto son planes a futuro, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Entre los retos de futuro señalo estos: diseño de programas innovadores, desarrollo de canales adecuados, la penetración curricular, la metodología internacional de evaluación, que estamos pendientes que la Unión Europea elabore ese método de evaluación para poder comparar. Formación de formadores, cuestión muy esencial, a través de la creación de monitores. Y sobre todo, los tres últimos puntos los incardinaría dentro de nuevos escenarios de futuro. Cuando ahí se habla de conducta de mercado y reclamaciones, como lo vamos a ver a continuación, pues casi mejor pasamos a la siguiente transparencia, que dice así: evolución reclamaciones ante Banco de España. ¿Qué significa esto? En este diagrama de barras tienen ustedes en el eje de ordenadas el número de reclamaciones y en abscisas el periodo que se ha considerado. ¿Por qué esto? Pues miren ustedes, porque precisamente al Banco de España le interesa muchísimo la relación directa que tiene una institución financiera con un cliente. El tema de relaciones está cambiando enormemente.
Ya no hablo solo de la banca convencional, sino de la banca digital. Pero en este cuadro que está enmarcado dentro del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, la educación financiera, le preocupa que cuando uno menos reclama es que las cosas funcionan mejor. Pero como ha habido irregularidades dentro de la crisis financiera global, pues ustedes podrán observar cómo en el 2013, si partimos de la mitad del periodo de 2010, que es cuando empiezan ya los primeros síntomas de la propia crisis, tiene su punto más álgido en la barra de 2013 desde el punto de vista de las reclamaciones. Por una serie de operaciones, por una serie de comisiones, por una serie de tipos de interés, etcétera, en la práctica diaria, obviamente. Pero luego, esa mayor dedicación de las instituciones financieras y de los organismos de regulación y supervisión, lo que sí han hecho es disminuir esos números de reclamaciones y nos situamos ya en 2015 con una bajada muy importante de las reclamaciones. Por lo tanto, esto es también tema de educación financiera. Es decir, cuando más conocimiento tenemos, menos expuestos estamos a asumir riesgos desmesurados que a la larga conduce a malas situaciones. Después de este diagrama de barras, tenemos la evolución de las teorías financieras. Miren ustedes, los programas tienen que ser actualizados y vivos. Un profesor no debe de dejar de actualizar sus programas cada año escolar. Y aquí que hay nuevas materias dentro de la educación financiera, porque estamos pasando de unas teorías clásicas o convencionales a una teoría del comportamiento donde entran en juego también los tratamientos sociológicos y comportamientos como los estudios de la Universidad Católica está intentando llevar a cabo. Es decir, ¿cuál es el comportamiento financiero, las habilidades financieras, no ya de los directores de la escuela, sino del público en general, para que haya un ajuste entre lo que se ofrece y lo que se demanda? Y luego el tercer escenario sería lo que se llama finanzas sostenibles o finanzas socialmente responsables. Es decir, que de alguna forma los estudiosos consideran que los temas desde el prisma económico están ya muy maduros. Pero como antes decía, existen también nuevas habilidades que hay que conocer y que las instituciones financieras y las empresas en general cada vez se evalúan más por parámetros como son precisamente los de la confianza y la reputación corporativa. Estas son lecciones también de la crisis financiera. El financiero, en definitiva, vive de la confianza y la reputación. Pues dentro de las finanzas socialmente responsables hay tres criterios que son perfectamente medibles. Me refiero a que el banco, además de un criterio económico y financiero, debe de manejar otras variables no menos importantes en el día de hoy, que son criterios sociales, criterios ambientales y criterios de gobierno corporativo. Pues bien, he aquí que son también materias que se deben de contemplar porque son horizontes de futuro dentro de los programas de educación financiera. Bien, sigamos en el tema de la tercera cuestión que se refiere a la era digital. Fíjense ustedes cómo el entorno está afectando a nuestros compromisos como profesores hacia nuestros alumnos en la propia aula. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo afectan los productos o los cambios que se producen de la economía digital a los consumidores financieros? En primer lugar, los consumidores financieros y las tecnologías de la información y las comunicaciones inciden en la banca móvil, como suele decirse es el futuro. Con el móvil llevo la oficina bancaria en el bolsillo, banca móvil y los medios de pago digitales. La oferta de servicios financieros online y los problemas de la red para los consumidores financieros, léase seguridad y los Big Data, que es el petróleo del siglo XXI. En cuanto a los recursos para la educación financiera en la red, tenemos los portales educativos, los materiales didácticos y la enseñanza a distancia. Este tema es tan importante que fíjense ustedes que dentro de los organismos supranacionales, y me puedo referir precisamente dentro de la región de América Latina, un organismo como es la Alianza del Pacífico, que le preocupa enormemente dos grandes temas: la integración financiera y la banca digital. Por lo tanto, tenemos que tener ojo avizor
para tener muy en cuenta también estas nuevas problemáticas en las enseñanzas de la educación financiera. Bien, y ya concluyo, para no cansarles, con una última pantalla referida a conclusiones y recomendaciones, de forma muy sencilla, para que ustedes tengan un flash de lo que aquí les he podido transmitir. Triángulo virtuoso, un plan chileno de educación financiera debe de contemplar al sistema educativo, al sistema financiero y al sector de los consumidores. La enseñanza en la etapa escolar. Esto es algo que en la Unión Europea se ha consensuado a nivel de los 28 países miembros. La enseñanza educativa tiene que empezar desde la escuela. ¿Qué es una política integral? No cabe duda. Todos los actores deben implicarse en estos programas, porque los resultados van a beneficiar a todo el conjunto de la sociedad chilena. También es verdad que hay limitado impacto de los programas. Por lo tanto, si es un punto débil, debemos de reforzarlo. Consumo responsable. ¿Qué palabras? Miren ustedes, la intervención de las instituciones financieras en los programas educativos es esencial porque revierte en un ahorro consciente y en un consumo responsable. Fíjense ustedes que hemos de tener muy claro, por eso hace falta contar con decisiones informadas, que no debemos de consumir aquello que deseamos, sino aquello que necesitamos. Con eso podemos evitar el sobreendeudamiento, que ha sido un factor muy importante dentro de la crisis financiera global. Y como hay que aprender de los errores, y esto los emprendedores lo conocen muy bien, pues hay que tener esa actitud del vaso medio lleno y ser constructivos. Tenemos que subsanar la falta de coordinación, es evidente, porque hay muchos actores, pero en el término medio está la virtud. Tenemos que impulsar la inclusión financiera. Miren ustedes, las microfinanzas y la educación van unidas y nadie debe de estar excluido de tener su acceso a los productos financieros básicos. Por tanto, un papel muy importante también en esto es el tema que nos ocupa. Y finalmente, optimizar la difusión de los programas. Multimedia, radio, prensa, televisión y, cómo no, las redes sociales. No quisiera terminar sin pensar algunas ideas de las que no mueren, como por ejemplo, no hay viento favorable para aquel que no conoce a dónde va. El futuro se construye desde el pasado, pero se gana en el presente, que ya es hoy. Y por lo tanto, yo diría que en el ámbito de la educación financiera debemos de tomar conciencia y compromiso. Y esto nos lleva a ser responsables en 3 ámbitos. Tenemos que avanzar, tenemos que aprender y tenemos que emprender. Pues dicho esto, les agradezco su presencia y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Enrique, te invitamos a tomar asiento para compartir entonces también tu experiencia y tus opiniones con nuestros panelistas. Adelante. Bueno, a continuación vamos a dar inicio al panel de conversación con nuestros invitados del día de hoy. Reiterar, si quieren participar o formular preguntas a través de Twitter, el hashtag es Educación Financiera. Vamos a presentar en primera instancia a Carolina Flores. Ella es doctora de Políticas Públicas de la Universidad de Texas. Se ha desempeñado en temas de educación, publicando diferentes papers y actualmente es jefa de división de la Agencia de Calidad de la Educación. Adelante, Carolina.
Está con nosotros también Eric Parrado, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Nueva York. Se ha desempeñado como académico, investigador y consultor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde marzo del 2014 es superintendente de bancos e instituciones financieras de nuestro país. Adelante, Eric. Está con nosotros Paola Linconao. Ella es titulada de Pedagogía de la Universidad de la Frontera. En el año 2016 fue elegida como uno de los 5 profesores finalistas del Global Teacher Prize Chile, versión local del Nobel de la Enseñanza, y representó a nuestro país en este concurso a nivel global. Actualmente es profesora de Lenguaje y Comunicación en el Liceo Bicentenario de Temuco, en la región de la Araucanía. Adelante, Paola. Finalmente vamos a presentar a Harald Beyer. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, y ha sido parte de consejos asesores presidenciales en temas de educación, reforma previsional, trabajo y equidad. En el 2011 fue nombrado ministro de Educación. Actualmente es director del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Voy a sentarme junto a ustedes. Bueno, ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí. Bueno, hemos conocido entonces muchos planteamientos, sugerencias, también inquietudes que nos han surgido a partir de las palabras de Enrique. Y quisiéramos quizás caer directamente en lo concreto, en la sala de clases. Y por eso queremos preguntarte, Paola, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido las dificultades desde el mundo de los profesores, pero también desde el mundo de los alumnos? ¿Cuánta conciencia hay de la importancia de la alfabetización financiera? ¿Cuáles son también las dificultades concretas que has debido enfrentar tú en el Liceo Bicentenario de Temuco? Yo creo que esto es necesario. No, si tienes el micrófono acá, Paola. Tienes este... Y Enrique sí tiene que tener el micrófono de mano, porque no tiene el... Bien, bueno, escuchando, ¿cierto?, a Enrique, nos encontramos acá con algo súper importante, que es el tema valórico. Estamos en una sociedad que es la sociedad del consumo, donde hay muchas cosas que son atrayentes, productos, ¿cierto?, que son muy tentadores tanto para los adultos como para los estudiantes. Y en este sentido, la educación que nosotros podemos tener en finanzas es súper importante y es transversal, tanto como la formación que nosotros podemos tener en competencias comunicativas, tanto como las habilidades básicas que tenemos que tener en matemática, tanto como las habilidades que tenemos que tener en comprensión de lectura, porque afecta directamente en la calidad de vida que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, una vez que sale este tema y que se me invita a mí a este seminario, ¿cierto?, y se nos habla de educación financiera, me hice la pregunta, ¿cuánto sé yo de finanzas? ¿Cuán responsable soy en mi diario vivir, en la toma de decisiones que puedo tener, y cuán informada estoy? ¿Y cómo soy como docente modelo para mis estudiantes? Y nos encontramos con que tenemos que asumir una responsabilidad que en la práctica es urgente y que se plantea como una deuda. Yo pensaba, y en algún momento comentábamos, ¿cierto?, cuando los estudiantes llegan a cuarto medio y tienen que llenar el formulario único de acreditación socioeconómica. Es muy complejo para postular a sus becas, ¿cierto?, a créditos universitarios, porque hay conceptos que no domina la familia y tampoco dominan los estudiantes respecto a cómo se gestiona, ¿cierto?, los ingresos dentro de la familia. Y ahí también nosotros estamos los profesores siempre dispuestos a apoyar, pero sin duda tenemos una carencia en ese sentido. Ahora también hay algo que planteaba también Enrique respecto a cómo se van integrando todos estos elementos dentro de la formación de los estudiantes. Y claro, debiera integrarse dentro del currículum, y debiera integrarse dentro del currículum de una manera continua, ¿cierto?, que nos permita que este aprendizaje sea realmente transversal, coherente, secuenciado, y que no vaya como un programa más dentro de tantos otros, que sea un peso más a la carga docente. Entonces ahí
es donde nosotros decimos los profesores tenemos un gran potencial creativo, porque somos nosotros quienes operativamente bajamos estos lineamientos que en algún momento pueden ser del Centro de Políticas Públicas, ¿cierto? Que pueden ser del Ministerio de Educación, de la Agencia de la Calidad de la Educación, y que podemos llevarlos y transformarlos dentro del aula, ¿cierto? Y hacerlo operativo y realmente productivo para que tenga un impacto real en la calidad de vida de los estudiantes. Me da mucho gusto ver acá que hay estudiantes, ¿cierto?, de los liceos. Generalmente estos temas de finanzas se van más a la educación técnico-profesional, pero es un tema transversal que debiera partir, ¿cierto?, en la infancia, ¿cierto?, tomando este tema a través del juego, a través de metodologías activo-participativas, debiera seguir en la enseñanza media y que debiera ser también parte de la formación general de todo profesional, porque en el fondo un profesor, un abogado, un médico gestiona también su vida profesional en base a cómo voy a operar yo con los recursos. Cada acción que nosotros tenemos está asociado a el dinero. Entonces, tener una buena gestión en el marco de los valores en relación a eso es sumamente relevante y debiera comenzar a conversarse, ¿cierto?, dentro del aula. Muchas gracias, Paola. Y justamente preguntarle a Carolina, en relación a un gráfico que vamos a mostrar a continuación, a Carolina Flores, de la Agencia de la Calidad de Educación. Vamos a ver un gráfico que señala que en una encuesta realizada el año 2016 a directores del colegio de todo el país, en él se ve que aunque el 96% de los consultados consideró importante la enseñanza de la educación financiera en el nivel escolar, solo un 25% de los mismos declaró haber llevado adelante alguna iniciativa en esta materia en los últimos 2 años. Justamente pensando en lo que plantea Paola, una cosa es la capacitación que tengan los directores en esta materia y la capacidad también de generar iniciativas propias del colegio, y otra es lo que plantea como desafío también, Enrique, es que esto sea y esté como una materia obligatoria en los currículum escolares. ¿Cuán lejos o cuán cerca se está de eso, Carolina? Bueno, estos datos nos llevan al tema de qué puede hacer la escuela para fomentar el aprendizaje de estas habilidades que son un poco distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados, a las habilidades tradicionales como la matemática y la lectura, ¿no es cierto?, que le hemos dado tanto énfasis durante tantos años. Primero, quisiera hacer eco de las palabras del profesor Castillo de la importancia de la escuela. El rol de la escuela es sumamente relevante, la escuela puede hacer mucho para el aprendizaje de sus estudiantes y nuestros datos nos lo indican, ¿no es cierto?, nos dicen que la variabilidad entre escuelas es mucho mayor que la variabilidad dentro de una escuela, y esto se da en un contexto de alta segregación escolar, que si bien la ley de inclusión nos puede modificar esta situación en un futuro y llevarnos a nuevos desafíos como la gestión de la diversidad dentro del aula, etc., hoy por hoy tenemos un contexto de alta segregación donde el rol de la escuela es sumamente relevante y sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad. Nosotros evaluamos esta competencia de alfabetización financiera en la prueba PISA en el año 2015 y uno de los resultados que nos llama mucho la atención de esta prueba es que los mismos estudiantes nos dicen de dónde aprenden este tipo de habilidades. Y lo que nos llama la atención es que no muchos estudiantes están aprendiendo esto en la escuela, pero mucho menos estudiantes lo están aprendiendo de sus padres, por ejemplo. ¿Y qué nos dicen los datos? En el GCE bajo, los estudiantes del grupo socioeconómico bajo, lo aprenden más en la escuela. Los estudiantes del grupo socioeconómico alto lo aprenden más de sus padres. Entonces, el rol de la escuela es importante, pero es aún más importante en los grupos socioeconómicos más desaventajados. En este sentido, la escuela puede entonces hacer algo para disminuir la inequidad educativa que encontramos no solo en la alfabetización financiera, sino que también en todas las otras áreas que nosotros como agencia evaluamos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros como agencia? Nuestro rol es un rol orientador, ¿no es cierto? La Agencia de Calidad de la Educación, además de evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes, tenemos el rol de orientar a los establecimientos respecto a cómo poder llevar a cabo mejoras en los aprendizajes de sus estudiantes. Y aquí yo quisiera relevar un par de temas. Primero, lo que ha instalado la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que lleva en funcionamiento, o sea, implementada el año 2012 y en régimen desde el año 2016, uno de los grandes temas que implementó esta Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación es ampliar la mirada de la calidad de la educación. Una educación de calidad no es solo que los niños aprendan lenguaje y matemáticas. Es sumamente importante que los niños aprendan lenguaje y matemáticas, pero no es solo eso.
Los niños deben ser ciudadanos, debemos formar estudiantes que logren ser ciudadanos integrales, que logren desenvolverse en el mundo. Y en ese sentido, al establecimiento se le exige, y desde el año 2016 se le responsabiliza por ello, en que genere un contexto escolar que logre que sus estudiantes generen este otro tipo de habilidades. Habilidades socioemocionales como la empatía y estas habilidades del siglo XXI como por ejemplo la alfabetización financiera. Esto ha sido muy bien recibido por los establecimientos. Los establecimientos encuentran sumamente relevante que no solamente se les responsabilice por el aprendizaje en las áreas tradicionales, sino también en este otro ámbito de acción que les consume mucha energía y muchos recursos. Entonces, esto ha sido muy bien recibido por los establecimientos y a la vez les ha impuesto otros desafíos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que puede ser el liderazgo directivo. Nosotros, al imponerle un desafío adicional a la escuela, que ya no es solo que sus niños aprendan matemática y lenguaje, sino que aprendan de estas otras áreas relacionadas más con la habilidad del siglo XXI, requerimos de líderes educativos que sepan gestionar la política pública y donde estas exigencias adicionales no sigan construyéndose, como nosotros llamamos en jerga, el arbolito de Pascua de las políticas públicas, donde es muy difícil poder hacerse cargo de estas demandas crecientes. Y eso es un desafío muy importante para la escuela que nosotros hemos tratado de llevar a cabo. Pero, y en concreto, Carolina, la posibilidad, porque de alguna manera, y lo que ha hecho finalmente este plan de educación financiera, es capacitar finalmente a directores, a profesores, pero está de alguna manera muy inclinado a la propia iniciativa y a la capacidad que ellos tengan de generar alguna actividad en el propio colegio. Pero quizás uno pudiese pensar cuánto facilitaría también la labor de los propios profesores que esto se incluyera como una materia fija del currículo. Sí, ¿O cuán lejos estamos de eso para luego darle palabra a los otros panelistas? Sí, existen muchas iniciativas que en el fondo lo que buscan es, aparte de generar un liderazgo directivo que gestione todas estas nuevas demandas, es poder bajar esto al aula, ¿verdad? Que los docentes también puedan fortalecer no solo sus conocimientos respecto a estas nuevas materias. Nuestros estudios nos dicen que los docentes, si bien están muy motivados, tienen muchas falencias en términos de conocimiento, y no solo de conocimientos disciplinarios, sino también de conocimientos pedagógicos, de cómo poder aplicar esto en el aula. Existen varias iniciativas, unas que han sido llevadas a cabo dentro del sector público. Por ejemplo, en la agencia nosotros tenemos un convenio con la Asociación de Fondos Mutuos y también con el Banco Central para hacer talleres de aprendizaje que llegan a los docentes para que ellos puedan fortalecer sus conocimientos pedagógicos. Y aquí quizás relevar que un camino es poner esto en el currículum. Eso es un camino, y es un camino que se está discutiendo, que de hecho la Comisión Nacional para la alfabetización financiera ha planteado como camino, pero otro camino que es sumamente relevante es cómo estos conocimientos financieros se pueden implementar a través de la enseñanza de las otras áreas académicas. Y esto es sumamente relevante porque nosotros al colegio, con la ley 20.529, la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, le estamos imponiendo más demandas, y eso nos implica a nosotros como política pública poder relevar cuáles son las sinergias. No les podemos dar más demandas sin poder decirles que esto es sinérgico. Un niño que sabe matemáticas también sabe alfabetización financiera. De hecho, en los datos PISA, los datos de la alfabetización financiera, nosotros encontramos que de aquellos estudiantes que no demuestran las capacidades mínimas en alfabetización financiera, un 80% tampoco demuestra alfabetización en otras áreas como matemática y lenguaje. Entonces aquí existen sinergias. No es solo que tengamos que imponer un camino además, sino que hay que relevar cómo se puede hacer compensar todas estas demandas que se le está haciendo al establecimiento. Sí, lo que es interesante, para que lo comente Eric y luego Harald, finalmente cuando hoy día estamos hablando de educación financiera, tocamos inevitablemente un término que usaba Carolina, que es la inequidad en la educación. Vamos a ver también otra cifra que es, la verdad, que es súper significativa al respecto. En cuanto a la encuesta de educación financiera del 2017, señala que los chilenos no somos conscientes de nuestro analfabetismo financiero y tenemos una percepción distorsionada sobre nuestro desempeño en esta materia. Así es, en el siguiente cuadro aparece una brecha muy grande respecto a lo que creemos que sabemos y lo que sabemos de verdad. Hay una percepción de que se sabe y que se conoce mucho más de lo que es en realidad cuando se pone esto a prueba. Y esto es especialmente más alto en los grupos socioeconómicos más bajos. Entonces, ¿en qué medida también
cuando hablamos de educación financiera, estamos hablando también de lograr mayores niveles de equidad en la educación, Eric. A ver, yo creo que en la literatura económica está muy presente el tema de la sobreconfianza en todo ámbito, y obviamente también tenemos sobreconfianza respecto a conocimientos financieros. Creemos que tenemos buenas decisiones, tomamos buenas decisiones y al final del día no lo hacemos. Por eso hace años, y a mucha gente no le gusta esto, hemos sido súper claros de decir que el chileno es un analfabeta financiero o analfabeto financiero. Es un concepto fuerte, pero no es un concepto de percepción, es un concepto medido a través de distintas encuestas que ha hecho la propia Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras junto al Banco Latinoamericano de Desarrollo, pero también frente a la reciente encuesta del OECD PISA. Cuando uno hace unas comparaciones, cómo estamos frente al resto del mundo, y si nos comparamos con los países del OECD, somos miembros, parte de la OCDE, vemos que siempre estamos por debajo del promedio. A nivel nacional estamos debajo del promedio, no a mucha distancia, pero solamente estamos sobre los países andinos, marginalmente sobre los países andinos. Cuando hacemos la comparación con los jóvenes alrededor de 15 años, que es lo que toma PISA Educación Financiera, vemos que estamos muy alejados del promedio de la OCDE. Entonces ahí eso llama la atención respecto a cómo vemos la educación financiera vis a vis la otra cara de la moneda, que es la inclusión financiera, donde la mayoría de los chilenos estamos incluidos financieramente. Hoy día el 98% de las personas sobre 15 años tiene algún instrumento financiero. En promedio el chileno tiene 5,6 instrumentos financieros. Si ustedes revisan sus billeteras, revisan sus carteras, van a encontrar un par de tarjetas de crédito, bancarias, no bancarias, una tarjeta de débito, probablemente una cuenta RUT, probablemente una cuenta corriente, una línea de crédito, un crédito de consumo, crédito hipotecario, y puedo seguir. Entonces, estamos incluidos financieramente, pero lo malo que la inclusión financiera sin educación financiera es peligrosa. Y por muchos casos, primer caso, los temas de legitimidad, y segundo caso, los temas de estabilidad financiera. Y por lo tanto, queremos ser cuidadosos con eso. Pero tomando tu pregunta, ahora para responderla bien, cuando uno revisa, por ejemplo, la encuesta PISA de educación financiera, bueno, tenemos un promedio de un puntaje de 432 puntos, el promedio del OCDE está en 480, pero si uno hace la descomposición por sectores socioeconómicos, estamos en el último quintil, está con un puntaje de 377 puntos. Somos el peor grupo socioeconómico de todos los países que estamos revisando. Y por lo tanto ahí se produce un problema de inequidad. Segundo caso, hicimos una revisión de la carga anual equivalente, antes y después de la implementación de esta política pública. ¿Y qué revisamos? ¿Cuál fue el impacto en tasa de interés? ¿Y saben lo que encontramos? Que las personas que aprovechan mejor la información de la carga anual equivalente fueron las personas de mayores ingresos. Y las que no aprovecharon nada fueron los segmentos de menores ingresos. Y eso obviamente llama la atención porque es una política pública que entrega información, que entrega más transparencia, pero simplemente no sabemos utilizarla. Y eso es una responsabilidad no solamente de los clientes, de los consumidores, pero también es una responsabilidad de las propias instituciones que entregan este tipo de información, porque no es necesario, no es suficiente entregar un cartel que diga cae 30% si nadie entiende nada. Y eso es el mensaje que hemos enviado fuertemente de que la transparencia tiene que ser activa. Tenemos que contarle a las personas cuál es la información que estamos entregando para que los clientes y los consumidores tomen las mejores decisiones financieras. En ese sentido, Harald, pero también es de alguna manera congruente algunas cifras, por ejemplo, de comprensión de lectura, de nuestro nivel de educación, de nuestro nivel educacional, de la inequidad propia de la educación, el que una persona de menos recursos y por lo tanto que tiene quizás acceso muchas veces a una peor educación, entienda menos y utilice menos, por ejemplo, la información del CAE, que es algo más o menos nuevo en nuestro país. En ese sentido, es una inequidad que se va de alguna manera replicando en los distintos aspectos, ¿o no? Y por eso uno se pregunta cuál es el camino, finalmente, para incluir esta educación financiera y para que la educación financiera y los conceptos financieros logren ser comprendidos en el aula. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La pregunta que tú formulas es clave. Si uno mira los resultados chilenos en todas estas pruebas internacionales, no solamente sorprende los bajos resultados,
sino el peso que tiene el nivel socioeconómico de los estudiantes en esos resultados. Y nosotros, por lo tanto, como país, a lo que deberíamos aspirar en general es movernos, por así decirlo, a una zona donde los resultados sean buenos y el peso socioeconómico de los niños en esos resultados sea bajo. ¿Cómo lograr eso? Ese es el gran desafío de la política educacional chilena, creo yo. Y ahí la pregunta, a propósito de lo que tú mencionabas y lo que decía Eric, es bien interesante que hay mucha correlación entre los resultados de competencias lectoras, matemáticas, científicas y los de alfabetización financiera. O sea, la correlación es 0.86 si uno mira el conjunto de países que participan en estas pruebas, que es relativamente alto, pero aún así hay factores propios de la alfabetización financiera que influyen en estos resultados. Y desde el punto de vista de la sociedad como un todo, lo realmente preocupante es que las diferencias que hay por nivel socioeconómico son más grandes en las pruebas de alfabetización financiera que en las pruebas de competencias lectoras y matemáticas o científicas. Por lo tanto, este es un tema que es en sí preocupante, independientemente de lo que acabo de señalar. Ahora, déjeme conectar todo esto para ir al problema de fondo, a lo que mostraba la primera gráfica. La primera gráfica eran los resultados de la prueba de escritura, de sexto básico, ¿no es cierto? Y lo que muestra esa prueba básicamente es que nuestros estudiantes saben seguir bien las instrucciones, ¿no es cierto? Hacen lo que se les pide y luego también saben ordenar. O sea, saben partir, saben que cualquier escrito tiene que tener una partida, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener una conclusión. Pero no saben nada más. Cuando quieren presentar sus ideas, no saben organizarlas y no saben desarrollarlas. O sea, el nivel de pensamiento crítico es tremendamente reducido. Y sin esas habilidades tampoco puede haber educación financiera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo desarrollamos esas habilidades? A propósito, Enrique mencionaba a Singapur como uno de los ejemplos. El nuevo plan o estrategia educativa de Singapur es educar menos y aprender más. Nosotros tenemos un currículum tan denso que la posibilidad de incluir alfabetización financiera está cerrado. Nosotros tenemos hoy día en el currículum de primero a segundo medio, en orientación, un par de horas de presupuesto familiar. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos, por así decirlo, que se acerca a alfabetización financiera. Y tenemos en tercero y cuarto medio unas bases curriculares que fueron al Consejo Nacional de Educación y que no contienen esta disciplina. Entonces, ¿cómo hacemos el espacio? Los colegios reclaman, no queremos más currículum. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es podar el currículum. Esa es la primera para poder incluir, pero siguiendo la lógica de Singapur, educar menos para aprender más. Y tenemos que hacer de forma distinta esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de proyectos, donde esto se incluya de alguna forma, de una manera complementaria con las otras materias. Yo creo que ese es el gran desafío. Y ahí tiene que haber un espacio de cooperación público-privada para ir ensayando este tipo de cosas. Por ejemplo, Chile tiene horas de libre disposición. Tal vez este proyecto de Banco Santander y Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que es un proyecto bastante extraordinario que muestra esta colaboración pública-privada, de alguna forma debería crear un año de educación financiera bien hecho, de alfabetización financiera que pudieran tomar los colegios y usar en sus horas de libre disposición, por ejemplo, con materiales apropiados, etcétera, etcétera, y con formación de profesores. Ese sería un desafío interesante, los invito a eso. Yo no quiero perder esa batalla de tener la educación financiera en clases. Este es un sueño que he tenido ya en forma personal hace 6, 7 u 8 años. Hemos tratado de convencer a las autoridades de que exista un curso de educación financiera fijo a nivel, no sé, educación media y también tal vez octavo, pero ya, no seamos tan ambiciosos. Y lo que podemos plantear es incluir la educación financiera en módulos especiales dentro de ciertos cursos como matemáticas, como lenguaje, como ciencias sociales. Y yo creo que ese esfuerzo se puede hacer. Yo creo que los profesores, y hemos conversado bastante con los profesores, han planteado justamente la necesidad de poder hacerlo y relacionarlo con conceptos básicos de matemáticas. Hoy día muchos de nosotros sabemos sumar muy bien, restar muy bien, ¿no es cierto? Leemos muy bien las novelas y algunas historias, pero cuando nos presentan un contrato,
financiero y tenemos que tomar decisiones financieras respecto a revisar la tasa de interés, revisar los otros costos asociados, realmente hacemos muy mal trabajo y por lo tanto yo creo que un tema que no sea tan ambicioso es incluirlo en estos módulos específicos en ciertas materias. Yo quería preguntarte, Enrique, porque hemos hecho aquí un diagnóstico muy compartido respecto a que en Chile finalmente los niveles de educación financiera se relacionan con los niveles de educación y finalmente hay una brecha en comprensión financiera entre aquellos colegios de escasos recursos y aquellos colegios de niveles socioeconómicos más altos. Esto es algo que también ocurrió en los países en los cuales nos mostraste la experiencia, o justamente como son países finalmente más equitativos, más igualitarios, no se da esta brecha de manera tan marcada. Y también aprovechar de preguntarte, después de escuchar a nuestros panelistas, ¿cuál crees tú que finalmente es la prioridad? Porque hay muchas cosas que uno puede hacer, pero la prioridad es el currículum, integrar el currículum, la prioridad es la capacitación urgente de los profesores. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, contestando a la primera pregunta. ¿Se escucha? Prende el micrófono. Contestando a la primera pregunta, la brecha existe. Es decir, aquellos segmentos de población de menores recursos económicos son los que alcanzan peores resultados en general en las distintas materias educativas y también en los conocimientos financieros. Pero cuando un país es más avanzado, aunque exista esa brecha, pero la diferencia es menor. Por lo tanto, lo que sí hay que procurar es que las clases más desfavorecidas tengan acceso a esa educación financiera que, si no se complementa a través de las familias, para eso está el aula y está la escuela. Ayer tuve esa oportunidad en la Feria de Educación Financiera de ver una serie de niños y jóvenes cómo estaban enormemente entusiasmados a través de lo que las aulas le estaban facilitando. Pero también hay que tener un matiz, y lo presencié en el Día de Educación Financiera en el Banco de España. Cuando se le concedió un premio a una ONG para las clases más desfavorecidas, dijo algo muy importante. Nadie debe ser emprendedor si no sabe gestionar su proyecto. Y luego hacías también mención a qué es lo que se puede hacer. He aquí la gran pregunta. No hay ningún modelo maestro. Yo he utilizado modelos que existen en la Unión Europea y cada uno, como es natural, tiene sus especificidades. Cierto es que si buscamos una mejor calidad de la enseñanza, el tema para mí nace de un buen diseño del plan educativo. En casi todos los países, y concretamente en España, también sucede esto. El profesor dice, no más carga lectiva. Y no solamente en la escuela, también en la universidad. Es decir, estamos acostumbrados a cambios de planes de estudio en las carreras universitarias continuamente. Y esto no es nada bueno, porque lo que hay que hacer es buscar un sistema ciertamente de estabilidad, pero que al mismo tiempo vele por el progreso. Yo no concibo a un profesor de escuela o de universidad que no actualice cada año su programa. ¿Esto qué significa? No es más carga lectiva, ahí habría que buscar una proporcionalidad, porque siempre para un profesor su materia es lo más importante, y no es eso. Es decir, hay que buscar, como se ha comentado con toda claridad, un cierto reparto de la carga docente, pero innovando también en las nuevas materias. Y esto simplemente es rebuscar en el calendario escolar. Yo no digo que sea mejor, que sea una disciplina como un módulo o módulos, que es un sistema, porque no hay ningún método que sea mejor que otro, es uno más. Pero también hay que buscar, en la era de la digitalización, las ventajas que aporta para el profesor y para el alumno los juegos interactivos, porque hay que hacer que el profesor esté incentivado y el alumno esté motivado. Y entonces no es el hecho de decir por qué necesariamente debe de estar en el currículum escolar, porque todos sabemos que si no hay un espaldarazo desde las altas instancias, y ahora es un buen momento dentro de la nueva configuración de la educación pública en Chile, el aprovechar también todos estos caminos.
porque tiene que ser una política integral, desde el director de la escuela para saber gestionar eficientemente sus recursos, porque a veces decimos, necesito más presupuesto. La evidencia empírica también demuestra que no se necesita más dinero, se necesita administrar eficientemente esos recursos que, como dice la ciencia económica, siempre son escasos. Y sobre todo, aunar esfuerzos, escuchar al profesor, ver qué es lo que necesitan los alumnos, que sean materias transversales, porque ¿qué ocurre ahora? Por ejemplo, en España, si es una parte de la asignatura de matemáticas, ¿qué ocurre con los que eligen las ramas de ciencias sociales o aquellos que son los que están encaminados sencillamente a la rama de las ciencias? Y yo pienso, ¿por qué ahora se nos insiste tanto en las asignaturas a nivel de universidad de las STEM? Science, Technology, Engineering y Mathematical. ¿Y las ciencias humanas? ¿Es que no son importantes? Porque si nos detenemos solo en lo que son herramientas de trabajo, nos olvidamos que el alumno tiene que saber pensar, saber reflexionar. Y ahí entramos en los nuevos métodos educativos. Yo he hablado de algunos y aquí se han repetido. Por ejemplo, el aprendizaje por proyectos. Es decir, que todo esto requiere un replanteamiento del sistema educativo, tener en cuenta qué es lo que piden los centros escolares y sobre todo escuchar al profesor, porque el profesor es el responsable, en definitiva, de aquello que la propia dirección del centro pues, le asigna en su propio rol. Vamos a preguntarle al profesor, justamente a Paola, en relación a lo que dice Enrique, a lo que decía Harald, respecto al currículum, a cuánto se incluye, a cuán pesado es a esta exigencia de pasar una cantidad de materias. ¿Tú crees que uno de los caminos es justamente esto como de enseñar menos y aprender más, como decía Harald? Bueno, sí, a mí hay un tema que si se crean programas y proyectos, tenemos un tema de cobertura que puede quedar un poco ahí como punto suspensivo, porque si generalmente estos programas no bajan a la totalidad de los establecimientos escolares. Entonces, de ahí que para mí mi preocupación y un poco aportando lo que dice Enrique es que esté dentro del currículum. Ahora decimos, hay muchas cosas que se quieren integrar al currículum, pero aquí hay un tema de fondo en la educación en que nosotros tenemos que juntarnos a pensar las comunidades educativas qué es lo que realmente es importante que nuestros estudiantes aprendan para poder desenvolverse con calidad de vida dentro de un contexto que es real. Y ahí salen temas tan importantes como la inclusión, como la educación financiera, como la formación ciudadana, pero aquí para que esto sea efectivo hay que dar un vuelco, porque a nivel operativo aún en los establecimientos seguimos agobiados un tanto con unidades que se tienen que pasar en torno a contenidos y tener una cobertura curricular. ¿Para qué? Para que los estudiantes sigan aprendiendo conceptos, memorizando, haciendo información. Aquí tenemos que hacer un vuelco a que los estudiantes realmente tengan aprendizajes para tener buenos desempeños en la sociedad. Y eso significa cambiar metodologías, darle la libertad al profesor para que tome ciertas decisiones. Entonces, en ese proceso no solamente está el tema de integrar la educación financiera, sino que también a nivel operativo, a nivel de los establecimientos escolares, dar un vuelco en torno a cómo se está realizando la enseñanza y darle también la oportunidad a que las comunidades decidan qué es lo importante, de acuerdo a los contextos que van a tener los estudiantes. Hay una pregunta, ya hay preguntas a través de Twitter que nos están llegando y que habla, por ejemplo, del consumo responsable. ¿En qué medida la educación financiera es urgente hoy día para lograr un endeudamiento responsable? Pensando también en la cifra que dice Eric, que a partir de los 14, 15 años ya muchos chilenos están endeudados, contraen deuda o a través de sus padres, por ejemplo. Y en qué medida, pregunta acá también en Twitter, cómo se relaciona y convive esto del consumo responsable con el crecimiento económico de países en desarrollo. Eric, si quieres nos respondes esta inquietud. Voy a responder esta pregunta utilizando un poquito de contexto. ¿Por qué nos preocupan los jóvenes? ¿Por qué nos preocupan hacer educación financiera en las aulas? Nos preocupan porque la tasa de morosidad de los jóvenes es la más alta de todos los segmentos etarios y dobla al promedio nacional. Por lo tanto, es una preocupación mayor.
Lo que ha hecho la superintendencia, además obviamente de las intervenciones en colegios y en escuelas, también hace intervenciones en universidades, con el fin de ir preparando a monitores, con el fin de ir preparando a personas que se eduquen financieramente y obviamente tomen mejores decisiones financieras y no sean parte de las estadísticas de morosidad. ¿Cuál es el objetivo? Ese es uno bien claro, bajar las tasas de morosidad de los jóvenes. Segundo objetivo, balancear nuestra cultura, como decía Paola, del crédito a una cultura del ahorro. Acá veo muchas caras de mi generación, o tal vez un poquito más viejo, pero sí, decir pero más joven. Nos acordamos mucho de las cuentas de ahorro que cada uno tenía cuando era niño. Las cuentas de ahorro de colores, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que tenemos que volver a ese balance en que la cultura del ahorro tiene que estar equilibrada con la cultura crediticia. Y esos son los objetivos que tiene la educación financiera al final del día, porque eso genera bienestar. Hay una relación muy alta entre lo que es inclusión y educación financiera con desarrollo económico y por lo tanto yo diría que hay que perseverar con esos dos objetivos. Carolina, tú querías... Un segundito, Carolina, que no se escucha. Si le pueden... ¿No se escucha? Ahí sí, a ver, es que lo dieron, a ver. Uno de los resultados de la evaluación PISA que hicimos nosotros es que entre los estudiantes de 15 años existe una alta propensión al ahorro. Lo que ellos declaran es que ellos generalmente ahorran sistemáticamente y que sus comportamientos son pro ahorro. Esto no es solo en Chile, esto es en todos los países transversal, no hay muchas diferencias entre lo que pasa en los distintos países que fueron evaluados en PISA. Si bien estos resultados pueden estar muy teñidos por la deseabilidad social de las preguntas, que nos pasa en todas las encuestas, ¿no es cierto? Por lo menos nosotros leemos, ¿cómo leemos esta información nosotros? Nosotros sabemos que nuestros estudiantes saben lo que es deseable, saben que ellos debieran apuntar hacia una cultura del ahorro, y eso para nosotros es una luz de esperanza. Y también relevar el rol de los estudiantes que tienen en la formación de las habilidades del siglo XXI. Nosotros necesitamos estudiantes motivados, estudiantes que sean responsables de su propio aprendizaje, y aquí nosotros yo creo que estamos un poco en deuda en el sistema educacional, donde nuestro sistema de enseñanza es tradicional, que el que trabaja más en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesor. Nosotros necesitamos un sistema donde el profesor trabaje un poco menos y el estudiante trabaje un poco más y sepa la relevancia de la formación de esta habilidad del siglo XXI para su vida futura. Acá hay una pregunta también que señala si existe una diferencia relevante entre un país con buena educación financiera versus otro que no tiene, que no la contempla, por ejemplo, en su currículum, justamente en el nivel de endeudamiento de los jóvenes, pero también ya a partir de los 25, 30 años, ¿cuánto influye finalmente en el endeudamiento el haber tenido o no una educación financiera? No sé quién lo quiere responder. A ver, yo me puedo hacer cargo de esa pregunta. A ver, hoy día estamos en la primera etapa que es crear conciencia y sensibilizar respecto a los temas de educación financiera, y yo creo que esa parte del sueño lo estamos logrando. O sea, este es un ejemplo de que ya estamos discutiendo los temas de educación financiera, los profesores, ¿no es cierto?, los reguladores, las instituciones fiscalizadas, las ONG, la academia, y eso es importante. Pero más importante aún va a ser la segunda etapa, que es el cambio de comportamiento. Y es decir, cómo hacemos los cambios, cómo damos el codazo a las personas, o lo que los americanos llaman los nudges, para tratar de cambiar la actitud respecto a las tasas de morosidad o respecto al ahorro. Cuando hablamos de intervenciones a través del aula, obviamente eso tiene un impacto en el comportamiento futuro, de la mejor toma de decisiones. Sin embargo, lo que ha estado comprobado, sobre todo en la literatura reciente, son las intervenciones más inmediatas. Y nosotros en la superintendencia estamos haciendo un estudio para revisar, por ejemplo, frente a la solicitud de un informe de deuda, ¿no es cierto?, porque las personas piden los informes de deuda en la superintendencia porque a los días siguientes toman una decisión crediticia. Entonces queremos hacer experimentos para revisar si frente a intervenciones más inmediatas en la decisión crediticia hay un cambio de comportamiento. Y eso es importante tratar de evaluarlo para ver qué sirve y qué no sirve. Y finalmente tomar decisiones también que pueden ser muy fuertes, es decir, tal vez ciertas intervenciones de educación financiera no sirven,
y las que son más efectivas pueden resultar tanto en la sala de clases como intervenciones mucho más inmediatas. Harold. Sí, hay algo de lo que decía Enrique en su presentación en esto. Yo creo que el proceso educativo no hay que entenderlo solamente como el desarrollo de habilidades cognitivas, que es típicamente como lo entendemos, también de habilidades socioemocionales y habilidades blandas. Y esas habilidades son precisamente las que influyen en el consumo responsable, en el comportamiento menos riesgoso de las personas. Lo interesante que tiene esto es que a diferencia de las habilidades cognitivas, el periodo a través del cual uno puede moldear las habilidades socioemocionales es mucho más largo. Y de hecho están asociadas al lóbulo frontal, que termina de madurar alrededor de los 25 años. O sea, yo todavía podría aumentar mis habilidades socioemocionales. Se han hecho los jóvenes, todos los panelistas acá. Y por lo tanto, el proceso educacional tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de combinar adecuadamente este desarrollo de habilidades. Y a eso me refería yo un poquito cuando decía, yo creo que el currículum, a pesar de que ha mejorado en el sentido que está orientado por objetivos de aprendizaje hoy día, sigue siendo extraordinariamente denso y deja a los profesores muy amarrados, con poca capacidad de desarrollar ellos sus proyectos y desarrollar, por lo tanto, lo que estimen que es conveniente a propósito de esto que tienen que interpretar a los alumnos, ¿no es cierto? Porque lo que hoy día tenemos que hacer, ¿qué es lo que la lleva, por así decirlo, en la educación? Es la idea de hacer visible el pensamiento de los estudiantes. Nosotros tenemos que lograr ver cómo los estudiantes están desarrollando y pensando, ¿no es cierto?, para ir facilitando su proceso de aprendizaje. Históricamente, principios del siglo XX, la educación enciclopedista, digamos, la idea de los contenidos, de hacer visibles los contenidos. Luego, toda la segunda parte del siglo XX, la idea de hacer visible el pensamiento del profesor, cosa que el estudiante, de alguna forma, a través de la forma en que está reflexionando el estudiante, desarrollar este pensamiento, el crítico que queremos. Y hoy día es mirar, o sea, tratar de visualizar el pensamiento de los estudiantes. Y el profesor en esa tarea se convierte en un facilitador, ¿no es cierto? Y cuando uno piensa en educación financiera, en el fondo estamos pensando en eso, ¿no es cierto? Ver cómo el estudiante, cómo los jóvenes están frente a una situación económica específica, ¿no es cierto?, cómo están reaccionando, cómo están de alguna forma analizando el problema y ayudarlos entonces a dilucidar mejor este proceso, pero no decirles cómo ese proceso se hace. Ese es como un poquito el desafío. Estamos concluyendo y justamente para terminar, Enrique, porque de alguna manera aquí hemos enfocado muchísimo que el tema de lo que ocurre en el aula, en los programas educacionales, en la escuela es fundamental para la educación financiera. Pero aquí, sin duda, hay una responsabilidad compartida. Aquí tú hablabas de la familia, pero también aquí están las entidades financieras que tienen una función muy importante, no solo en realizar programas como el que estamos hoy día presenciando, sino también en lo cotidiano, en explicarle a la persona con paciencia, con detalle, una y otra vez, porque quizás no se entiende fácil lo que es un CAE, por ejemplo. ¿Cuánta responsabilidad también tienen las entidades financieras en este tema de la alfabetización financiera? ¿Y cuál es la evaluación tú al respecto de cuánto cumplen con esa responsabilidad? Con mucho gusto contesto a la pregunta, porque tiene mucho meollo. Significa que hay que buscar una buena asimetría. Un poquito más cerca. Sí, significa que hay que buscar una buena correlación entre las instituciones financieras y las instituciones educativas, o incluso con los propios clientes reales y potenciales de las instituciones financieras. El interés es notorio porque precisamente los organismos de regulación y supervisión cada vez se interesan más por estos temas, y las iniciativas, ya lo hemos visto antes con el vídeo y con algunas pantallas desde el punto de vista de los sistemas financieros. ¿Por qué es importante? Porque ya lo dije, la incultura económica y financiera no es buena para el progreso de un país ni tampoco para el ciudadano. Entonces todos tenemos que aprender, y también las instituciones financieras. Todos estos cambios que ha habido en poco tiempo en el mundo de las finanzas están originando un revulsivo interno con nuevos paradigmas, y se han dado cuenta que lo más importante es poner el foco en el cliente,
porque el financiero también vive de dos cosas, la confianza y la reputación, y tienen que recuperar también todo este terreno perdido en algunos sistemas financieros y según en qué entorno geográfico nos movemos. Pero qué duda cabe, y concretando en el tema del sistema bancario europeo, hoy, dentro de los retos que tiene, aparte de la rentabilidad desde el punto de vista del propio negocio, tiene otro reto que es el reto de la reputación corporativa. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el propio cliente tiene que percibir con buenos ojos aquella institución financiera que realmente deposita su confianza. Entonces, ante esto, hay por un lado el reto de la regulación. En Europa estamos con una nueva unión bancaria, son soluciones globales porque los problemas han sido globales, como es, por ejemplo, el mecanismo único de supervisión, el mecanismo único de resolución y el Fondo Común de Garantía de Depósitos para todos los ciudadanos europeos. Esto significa que es un nuevo escenario del sistema financiero europeo y afecta directamente al propio individuo. Y la banca está en estrecha relación con el propio cliente, porque también esas relaciones cambian. Lo que era una relación personalizada vis a vis en la oficina física, ahora es una relación virtual, porque como hemos visto anteriormente en la pantalla, la banca móvil es el futuro de las nuevas generaciones, sobre todo la generación de los millennials. Por lo tanto, repito, las instituciones financieras también se están preocupando de formar más y cada vez mejor a sus plantillas, a sus equipos humanos. Precisamente existen ya proyectos a nivel internacional que les dan unos certificados a aquellos que hacen unos cursos de preparación para ser mejores asesores financieros. Porque, lógicamente, cuando el individuo hoy o los jóvenes no van o no pisan una oficina física, lógicamente tienen que estar preparados para resolver problemas de productos financieros complejos y que los necesitamos en el día a día. Por lo tanto, la banca en este sentido tiene ese compromiso. Tiene que fortalecer el ahorro consciente. El ahorro que para mí es el punto de partida. El ahorro es un esfuerzo porque significa privar del consumo. Y por lo tanto, de allí a lo que es también por parte del activo, los préstamos tienen que ser préstamos que también son responsables o debían de serlo, o consumo responsable. Nadie debe de gastar más de lo que gana. Bueno, con esto entonces queremos agradecerle a nuestro panel, a Enrique Castelló, a Carolina Flores, a Eric Parrado, a Paola Linconao y a Harald Beyer, que han estado con nosotros. Les damos un aplauso. Muchas gracias. Bueno, y vamos a dar paso en este momento a un reconocimiento muy especial. Hoy día es la ocasión ideal, entonces, para reconocer a nuestros embajadores de Educación Financiera 2016-2017. Ellos son directivos y profesores de distintos recintos educacionales del país y que participaron en el programa Educación Financiera en la Escuela y desarrollaron proyectos en su comunidad educativa con el objetivo justamente de incorporar en sus salas de clases estos conceptos. Van a hacer entrega de este reconocimiento Consuelo Alvear, jefa de sustentabilidad del Banco Santander, e Ignacio Elso, subdirector de capacitación del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Vamos a ir entonces llamando a nuestros embajadores a subir al escenario. El reconocimiento para hoy es para Justiniano Encina, director del Colegio Mahatma Gandhi de Iquique, quien junto a sus alumnos desarrolló el proyecto Cooperativa de Ahorro La Vaquita, que tiene como objetivo fomentar la cultura de ahorro, conocer y utilizar principios básicos de educación financiera y desarrollar iniciativas de carácter comunitario por medio del cooperativismo. Ahora vamos a reconocer la labor de Claudia Alcayaga, encargada de convivencia escolar en la Escuela Alto Balsol de La Serena, quien junto a sus alumnos implementó el proyecto Un Emprendimiento Estudiantil que busca que los niños y niñas aprendan a generar sus recursos financieros, colaborando así a la superación de la vulnerabilidad.
Ha sido destacada también la labor de Pablo García, director de la Escuela Javiera Carrera Verdugo de la comuna de El Monte, impulsor del proyecto Feria de Entretenciones, que busca entregar a los estudiantes conceptos y herramientas que les permitan entender cómo se obtiene, administra e invierte el dinero. Reconocemos como embajadora esta mañana también a Natalia Jauregui, ecónoma y directora ejecutiva del Colegio Polivalente Antares de la comuna de Puente Alto. Su proyecto llamado Ludo Finanpolis es una iniciativa que a través de los juegos de mesa fomenta hábitos y desarrollo de la inteligencia financiera en los estudiantes. Álvaro Miranda es jefe de la UTP del Liceo Bicentenario Araucanía de Villarrica y está a cargo del proyecto Engordando el Chanchito, que busca acercar a los estudiantes al mundo de los negocios, fomentar el ahorro, aprendiendo varios conceptos de economía y finanzas. ¿Se ha logrado engordar el chanchito o no, Álvaro? ¿Los estudiantes están ahorrando? 4 colegios, fantástico. Bueno, y a continuación también llamamos a Raúl Oroño. Él es director del Liceo Técnico Profesional Juan Pablo II de Coyhaique. Su proyecto es el Kiosco Saludable, que busca, por un lado, generar un lugar que mejore los hábitos alimenticios y, por otro, enseñar conceptos financieros en toda la comunidad educativa. Así es, este aplauso entonces a todos los embajadoras y embajadoras de la educación financiera. Bueno, y con este reconocimiento estamos dando por finalizado este seminario El futuro comienza en el aula, Educación Financiera para la Vida, en nombre de Banco Santander y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Queremos darles a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado presentes hoy día en este seminario, gracias a las visitas internacionales, a los panelistas y también a quienes han seguido este seminario a través del streaming de La Tercera TV y a quienes nos hicieron llegar sus preguntas y opiniones a través de Twitter. También queremos agradecer entonces a la Universidad Católica que nos ha recibido. Los invitamos a un cafecito para conversar como despedida. Muy buenos días.